ustedes bienvenidos a nuestra sesión ordinaria del mes de marzo, en cumplimiento con el artículo 54 de los estatutos del Consulado. Pido a todos ustedes la aprobación del acta anterior del mes de febrero, que fue publicada en la página web. Aclaro que el día de hoy la página web está en mantenimiento, ya que se están realizando cambios en la misma para un manejo amigable y guardando la ciberseguridad. Quiero comentar dos puntos del acta anterior. El primero, se invitó a los colegiados para revisar las nuevas recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco sobre mortalidad materna. El segundo, el pago de la cuota anual como miembro del colegio hasta este día 31 del presente mes se mantendrá en 3,300 pesos para continuar los meses de abril a agosto a 3,500 pesos por colegiado. Apegados a los estatutos del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco, en el artículo 57, el día 10 del presente mes he lanzado la convocatoria a la vicepresidencia de nuestro colegio para el año 2022. Recordándoles que la fecha límite para la entrega de la documentación de los interesados a ocupar el cargo de vicepresidente del colegio es el día 31 de marzo del presente año. Sin otro particular, cedo la palabra al doctor Rodolfo Corona para dar paso a la correspondencia. Huerta. Nuevamente, buenas noches. El Comité Directivo de la Gestión 2021 los invita al Diplomado de Climaterio Salud Ósea a lo largo de la vida con duración de 1 año. El colegio cuenta con becas para los colegiados, de modo que si alguno tiene interés puede acercarse a las oficinas del colegio o dirigirse a algún miembro de la mesa directiva. Se les invita también a la conferencia de tromboprofilaxis en la paciente gestante el día de mañana, 24 de marzo, en punto de las 20:30 horas, que tendré el honor de desarrollar con la empresa Medical Legal en vinculación con el colegio. También informar que en estos días el Consejo Directivo tendrá una reunión con los ginecólogos en formación para desarrollar estrategias que incentiven a aumentar el número de residentes colegiados. Como había dicho el doctor Huerta, también la invitación a permanecer al corriente con sus pagos de anualidad a los colegiados que tengan pendientes. Continuando con nuestra sesión académica en comorbilidades metabólicas en la mujer con sobrepeso y obesidad, es importante recalcar que según la encuesta nacional de salud y nutrición, en México el 70% de la población adulta padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad. Además, esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares, así como algunos tipos de cánceres. Ya que el sobrepeso y la obesidad son un problema creciente que no se estanca y se encuentra en zonas ricas, pobres, rurales y urbanas de nuestro país, voy a dejar con su ponencia al doctor Gilberto Tena Álvarez, que tiene un muy amplio currículum que por tiempo no lo vamos a decir completo, pero sí les voy a decir que cuenta con una amplia experiencia al frente de los hospitales Gineco 3 y 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es actual vicepresidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, lo que le ha otorgado la pericia necesaria para transmitir los conocimientos más relevantes en nuestra profesión. Te dejo la palabra, doctor. Qué gusto tenerlo aquí. Ofrezco una disculpa, ya que por motivos de seguridad cibernética no fue posible dar de alta y publicar el acta. Teniendo pendiente... Hay que cerrar el micrófono. Doctora Fabiola, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Toma de protesta del comité de
vencido, aprovecho para hacerles una cordial invitación a la toma de protesta, la cual se llevará. Parece que ya, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me escuchan correctamente? Sí, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a dar inicio. Primero quiero manifestar que es para mí un verdadero honor estar pues con ustedes, con este importante colegio de la ginecobstetricia mexicana, como es el Colegio de Especialistas en Ginecobstetricia del Estado de Jalisco, en el cual pues con el cual tengo muchos lazos afectivos. Les mando a todos ustedes un abrazo, deseándoles que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud en esta época de pandemia, y diciéndoles que estamos pues ya ansiosos de que llegue ese tan esperado Congreso Mexicano, que pues ahora estará haciendo de manera presencial hasta el 2022, y de lo cual creo que a todos nos dará mucho gusto volver a estrechar lazos, saludarnos y pues darnos un abrazo como colegas. Y bueno, pues un saludo muy especial a mi querido doctor Sergio Fajardo, al doctor Enrique Guinto y a todos ustedes un saludo muy afectuoso. Bueno, pues vamos a dar comienzo, si me lo permiten, con esta plática, y viendo si ya ven la presentación correctamente ahí. ¿Me escuchan ahí, perdón? Aún no se ve, doctor. ¿No se ve? A ver, vamos a ver. Ya está cargando, doctor, adelante. ¿Se ve ya la pantalla completa? Así es. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a dar comienzo. Bien, primero quiero manifestar mi conflicto de interés. La presente es una actividad de educación médica que es patrocinada por Novo Nordisk. Les quiero manifestar que yo estoy recibiendo honorarios por esta conferencia educativa, y la agenda de esta plática: importancia epidemiológica de estas dos enfermedades, reconocer sus criterios diagnósticos, analizar su vinculación fisiopatológica, fundamentar la reducción de peso como medida para mejorar el perfil metabólico y reproductivo de la paciente obesa con síndrome de ovario poliquístico, y establecer la eficacia de la liraglutida en el tratamiento de la obesidad en pacientes con este síndrome. Quiero empezar manifestando que ambas entidades son enfermedades, pero es curioso que hasta y esto no tiene muchos años, no son más de 10 años en los que se le ha reconocido ya como una enfermedad. Es una enfermedad crónica, es multifactorial, ya que tiene alteraciones metabólicas, endocrinas, biomecánicas y psicosociales, con un trastorno neuroconductual importante, y además de manifestaciones endocrinas y metabólicas, debido a un incremento en la grasa corporal con una disfunción del tejido adiposo, al cual se le reconoce como un estado proinflamatorio. Por otro lado, el síndrome de ovario poliquístico, ustedes lo conocen perfectamente bien como la endocrinopatía más frecuente en la edad reproductiva, que también tiene un origen multifactorial, ya que comparte aspectos genéticos, pero también epigenéticos alrededor de sus manifestaciones clínicas y bioquímicas. Es un trastorno endocrino y metabólico, y el hiperandrogenismo y los trastornos menstruales son sus manifestaciones pivote de la entidad. Como ustedes conocen bien el problema, y es recientemente manifestado en la encuesta nacional de salud, vean ustedes que el problema de la obesidad sigue creciendo y con mayor predisposición en la mujer mexicana. Vean cómo se incrementó del 2012 con relación al 2018, no solo el sobrepeso, sino también la obesidad en la paciente, en la paciente mexicana.
Por otro lado, en relación al ovario poliquístico, su prevalencia a nivel mundial oscila del 6 al 20%, dependiendo de los criterios y diagnósticos en cada población. Ahorita haremos énfasis sobre la población mexicana. Su prevalencia es mayor en la paciente obesa, en la cual puede llegar a estar presente en el 80% de los casos. En este estudio realizado en Gineco 4 con el doctor Carlos Morán Villota, hicimos un análisis en pacientes mexicanas, en pacientes de la Ciudad de México, 150 mujeres mexicanas de raza mestiza, en la cual encontramos una prevalencia del 6% de síndrome de ovario poliquístico en mujeres en edad reproductiva, lo cual es bastante similar a otras regiones, como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva. En relación a la obesidad, en cuanto a su clasificación y diagnóstico, no me detengo mucho. Ustedes conocen perfectamente esta subdivisión en cuanto al grado de sobrepeso y obesidad. Y recordar que es el índice de masa corporal la forma en la que más frecuentemente medimos a la obesidad, pero no es la única. Podemos hacer uso de la circunferencia abdominal con un perímetro abdominal de más de 80 centímetros en la mujer. Para fines pues de investigación se puede utilizar la bioimpedancia o la resonancia magnética. Mientras que para el síndrome de ovario poliquístico se han establecido los criterios diagnósticos, en los cuales tenemos los de los Institutos Nacionales de Salud de 1996, que después se modificaron en Rotterdam en 2004 y después por la Androgen Access Society en el 2016. Cosas similares que tienen, pero que hay que marcar las diferencias. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud, ustedes tienen cambios de hiperandrogenismo clínicos y bioquímicos y alteraciones menstruales, mientras que en el de Rotterdam ustedes pueden tener 2 de los 3 siguientes alteraciones, ya sea alteraciones de hiperandrogenismo bioquímico y químico, bioquímico y clínico, y la presencia de oligoovulación o anovulación o alteraciones morfológicas de los ovarios. 2 de estos 3 criterios, en ausencia de otras enfermedades, hacen diagnóstico de ovario poliquístico. Pero el Androgen Access Society pone el punto sobre la I en relación al hiperandrogenismo y dice, debe de haber hiperandrogenismo clínico o bioquímico acompañado de disfunción ovulatoria o morfología ovárica de ovario poliquístico. Con base en estas 3 clasificaciones, en estos 3 criterios, se establecieron diferentes fenotipos del síndrome de ovario poliquístico, los cuales los vamos a sintetizar de acuerdo a este trabajo de Escobar Monreale en 4 principales grupos. Ustedes pueden ver en el área verde el hiperandrogenismo, oligoovulación o alteraciones en la ovulación y alteraciones en la morfología. En esta teoría de conjuntos podemos establecer que el fenotipo A es el más frecuente, el que tiene la manifestación de las 3 alteraciones, seguido del fenotipo B, posteriormente en el cual es común el hiperandrogenismo y la oligoovulación, el fenotipo C, donde hay hiperandrogenismo y alteraciones morfológicas de ovario poliquístico, y este es lo importante de este fenotipo C, es que es ovulatorio, y el fenotipo D, el cual prácticamente el hiperandrogenismo queda en un segundo término, donde hay oligoovulación y alteraciones en la morfología del ovario con imágenes de ovario poliquístico. Este sería un tipo no androgénico. Y manejo aquí con unas cruces la prevalencia de la resistencia a la insulina en relación a los fenotipos. Vean ustedes que en la manifestación clásica del hiperandrogenismo más oligoovulación hay mayor resistencia a la insulina que cuando hay hiperandrogenismo y solo alteraciones en la morfología ovárica, donde hay una menor resistencia a la insulina, y finalmente en el tipo D es aún menos esta alteración en la resistencia a la insulina.
Y para platicar un poco más de la relación que hay entre ovario poliquístico y obesidad, quiero mostrar este estudio, esta propuesta del doctor Carlos Morán, donde estos fenotipos los subdivide a su vez ante la presencia o ausencia de obesidad. Es así que marca 3 grupos: el fenotipo A con y sin obesidad, el B con y sin obesidad y el C con y sin obesidad. Y es de notar que en los fenotipos donde hay presencia de obesidad son más frecuentes que cuando hay ausencia de obesidad. Y esto también tiene una correlación con marcadores de resistencia a la insulina. Observen ustedes cómo en la paciente con obesidad la resistencia a la insulina en función de la relación insulina-glucosa es mayor que cuando no hay obesidad. De igual forma, la testosterona se encuentra más elevada en las pacientes obesas, que puede ser por 2 efectos. Uno, porque en la paciente obesa hay menor producción de la globulina fijadora de hormonas sexuales y por lo tanto hay mayor testosterona libre. Y por otro lado, porque también hay alteraciones en la aromatización de los estrógenos, de los andrógenos a estrógeno, y esto también da como consecuencia que haya niveles de testosterona más altos. Por otro lado, también tenemos que el índice de masa corporal, observen ustedes cómo aumenta cómo la relación de insulina-glucosa, este radio va aumentando en función del incremento del índice de masa corporal, que también se manifiesta cuando se mide en función de la circunferencia de la cadera. También hay una correlación. De manera muy sucinta, porque no es la intención meternos fuertemente a los aspectos de la fisiopatología del ovario poliquístico, pero creo que es de resaltar las alteraciones que puede haber en el hiperandrogenismo y la resistencia a insulina, y que se explican primero porque hay una alteración en la frecuencia de la estimulación de las hormonas liberadoras de gonotropinas, los cuales van a hacer que tanto la pulsatilidad, la amplitud y frecuencia de la producción de hormona luteinizante se incremente con una relativa deficiencia de la hormona folículo estimulante. Por lo tanto, habrá un fuerte estímulo sobre las células de la teca en el ovario que estimularán todo lo que es la esteroidogénesis, la cual puede además estar amplificado por algunos cambios enzimáticos o alteraciones enzimáticas que pueden tener predisposición genética, con un incremento en la producción de andrógenos que al manifestarse en las células de la teca, en las células de la granulosa, pues estarán sometidas a esa aromatización. Sin embargo, hay que recordar que puede haber una deficiencia en la aromatización a este nivel y por lo tanto un incremento en los andrógenos que tendrán una influencia por una biodisponibilidad en la concentración de andrógenos. Por otro lado, en las pacientes obesas puede haber, ya sea por un efecto intrínseco de la insulina o una alteración de la acción de la insulina, un estado de hiperinsulinemia, que a nivel del hígado va a hacer que se produzca menos hormona globulina fijadora de hormonas sexuales, con mayor manifestación de la testosterona libre, y un estímulo que se va a ver directamente sobre el ovario, que va a afectar la ovulación, y sobre la glándula suprarrenal también va a haber mayor estímulo que va a dar por consecuencia mayor biodisponibilidad de positivos sobre los adipocitos, sobre todo los de grasa visceral, y esto va a hacer que haya una regulación hacia abajo de la adiponectina, con un aumento de algunas sustancias proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, y también va a haber una regulación hacia arriba de la leptina, que actuarán sobre el ovario y la glándula suprarrenal de manera directa, favoreciendo la mayor producción de andrógenos. O bien por una vía indirecta a través de las células diana, donde puede haber una manifestación de la resistencia a la insulina, ya sea en el nivel del transportador de glucosa o en cuanto a la respuesta que hay de estas células, y por lo tanto un estado de hiperinsulinemia que puede actuar directamente también sobre el ovario. Y de manera muy esquemática les muestro esa vinculación que puede haber entre la obesidad y el ovario poliquístico. Ustedes pueden ver la influencia por liberación de adipocinas, por resistencia a la insulina, que pueden actuar, como lo manifesté en la diapositiva anterior, sobre el ovario directamente,
presentar alteraciones metabólicas, pero también puede haber lipólisis mediada por andrógenos, factores genéticos, gasto de energía y alteraciones en el estado emocional que pueden ser compartidas por ambas entidades. Ustedes conocen perfectamente las comorbilidades asociadas a la obesidad y el síndrome de ovario poliquístico. Evidentemente, resistencia entre diabetes y tipo 2 se llevan las palmas, acompañado de dislipidemia. Pero también en nuestra especialidad, sobre todo, presencia de infertilidad, sangrado uterino anormal, hiperplasia endometrial, predisposición a cáncer de endometrio y un aumento del riesgo cardiovascular, además de la apnea obstructiva del sueño debido a acúmulo de grasa a nivel laringotraqueal y obviamente trastornos depresivos en estas. Pero en función de la especialidad que nos compete a nosotros, ¿cuál es el impacto que tiene en el pronóstico reproductivo? Desafortunadamente es negativo, ya que hay una relación inversa entre el índice de masa corporal y la fecundidad. Hay disminución de la fecundidad y embarazos espontáneos en mujeres obesas, aún con ciclos normales, es decir, hay una subfertilidad, aún en ausencia de disfunción ovulatoria. Hay requieren mayor tiempo para lograr el embarazo, hay mayor incidencia de abortos y obviamente el riesgo obstétrico perinatal se ve afectado. Pero también a nivel de fertilización asistida hay un impacto negativo, ya que se ha observado que las inducciones de ovulación son más prolongadas, requieren mayores dosis de gonotropinas, hay menor número de folículos maduros y disminución de ositos, debido a que puede haber mayor dificultad técnica y además se ha observado también aumento en la cancelación de ciclos. Y la baja calidad, tanto en ositos, embriones y endometrio, es más frecuente en las pacientes obesas, además de lo que ya mencionaba, de la dificultad en cuanto a la captura y la transferencia de los embriones. En esta revisión que hace la doctora Sena del grupo de la doctora Rosela Napia, a quien hemos tenido con nosotros en México, observen ustedes que el impacto de la reducción de peso como tratamiento, cómo ha impactado la reducción de peso en función de la fertilidad. Si bien en ninguno de los trabajos se observan grandes grupos de pacientes, vean ustedes que en este trabajo de 67 mujeres con infertilidad por anovulación, que perdieron 10 kilos de pesos en 6 meses, 90% recuperaron la ovulación, 78 concibieron y 18 abortaron. En este otro trabajo, con una muestra de 170 mujeres en fertilización in vitro con pérdida de peso a corto plazo, es decir, no más de 12 semanas, hubo una mayor proporción de captura de ositos. En metafase 2 no hubo más pruebas de embarazo positivas, ni hubo tampoco no más embarazos ni más recién nacidos vivos. Pero sí hubo una mayor captura de ositos. En este otro trabajo, 52 mujeres con reducción del 10% de peso, mayor tasa de embarazos y recién nacidos vivos. En este también un trabajo de alrededor de 50 mujeres para tratamiento de infertilidad con reducción de 6.6 kilos de peso, mayor tasa de recién nacidos vivos. Y en estos dos grupos estudios controlados, aleatorizados, se comparó la inducción de ovulación inmediata contra aquellas pacientes que primero redujeron de peso y luego se sometieron a inducción de la ovulación y se observó una mayor tasa de embarazos y recién nacidos vivos en las que redujeron peso previamente. Las pacientes, es una característica que también han notado en las diferentes publicaciones, con síndrome de ovario poliquístico frecuentemente tienen poca adherencia a las dietas de reducción. Y bueno, esto ha llevado a que tanto la Androgen Excess Society y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos Obstetras han establecido un posicionamiento en relación a la obesidad y el síndrome de ovario poliquístico. Primero, que el manejo del estilo de vida debe de usarse como primer tratamiento en toda paciente con obesidad y síndrome de ovario poliquístico. Que se ha observado que los cambios en el estilo de vida mejoran en la función reproductiva y el embarazo. Desafortunadamente, cuando lo logramos no es por largo tiempo. Que el ejercicio ofrece un beneficio adicional a la restricción calórica y mejora el perfil reproductivo de la paciente con ovario poliquístico y coadyuva más a la reducción. Existen los efectos adversos que ustedes ven señalados en el lado derecho de esta diapositiva. Está contraindicado en el embarazo y la lactancia, puede haber riesgos de colestasis
y un síndrome de mala absorción crónica, se recomienda administrar vitaminas liposolubles a las pacientes, ya que si lo tomamos por largo tiempo, no estamos impidiendo la absorción de vitaminas liposolubles, sobre todo el complejo B. Y vean ustedes en este estudio Sendos, que es el que se ha manejado por Listat, pues la verdad es que tiene una buena respuesta con relación al placebo, pero a largo plazo pues puede haber esa reganancia, aunque es más lenta, se mantiene por abajo que la que es del placebo. Entonces simplemente tomar en consideración los comentarios que se hicieron para suplementar de vitamina a la paciente. Se puede utilizar por más tiempo en comparación a lo que hablamos de la pentermina. No me voy a detener ahorita a hablar de naltrexona, bupropión, son medicamentos complejos ambos, y topiramato con pentermina. No es el propósito de la plática, no los tenemos en esas presentaciones en México, tendríamos que hacer mezclas, lo cual puede ser de difícil manejo, además que tienen algunos efectos secundarios importantes. Y bueno, para hablar de otro medicamento, que es la liraglutida, tenemos que hacer pues un repaso de lo que es los GLP-1. Los GLP-1, bueno, son péptidos de 31 aminoácidos, son incretinas, es decir, son hormonas que se secretan en respuesta a un alimento, a una ingesta de alimento en el intestino delgado. Tienen una acción muy corta, ustedes pueden ver el estímulo de comida y la secreción, y entonces esto son de respuesta muy rápida. Y tienen algunos efectos interesantes metabólicos y gástricos. Por ejemplo, a nivel del apetito, tienen un estímulo en el hipotálamo, en el centro de la saciedad, da una mayor estímulo de plenitud a las pacientes, y este efecto de plenitud se da por un vaciamiento gástrico más lento. Entonces también hay un comportamiento relacionado con lo que sería el nervio vago, en función de una disminución del vaciamiento gástrico, disminuye el hambre, disminuye el consumo prospectivo de alimentos, ese consumo a veces ansioso que puede tener la paciente después de haber estado en un proceso de un ayuno más prolongado, y hay una disminución del consumo de energía. A nivel metabólico, el glucodependiente, bueno, aumenta la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón, y por lo tanto disminuye la glucopólisis y la gluconeogénesis. Y pues este glucagón lipéptido fue sintetizado de manera bioquímica, y se le hizo algunas modificaciones en su estructura, logrando tener en esta respuesta que se estimulara a través de este agonista del receptor de GLP-1, lo que yo les mencionaba a nivel del hipotálamo, las células que secretan propimelanocortina, las células que tienen que ver con la anfetamina y la cocaína, y esto estimula también a nivel de las células GABA en el núcleo arcuato, y nos da una sensación de saciedad y plenitud. Y por otro lado, inhibe los del sistema Guti, las células agouti, donde actúa la grelina, y por lo tanto disminuye el hambre. ¿Y cuál es el sustento que tenemos científico para saber si este medicamento, este nuevo medicamento, es efectivo para la disminución del peso? Bueno, les muestro esta publicación. Tal vez este es el estudio más importante que se hizo en un grupo, en una relación 2:1, 2 en el grupo control contra 1, una relación 2:1, 2 pacientes en el grupo problema contra 1 en el grupo control, que sería el placebo, y donde se estimaron los siguientes resultados. Los primeros resultados que se buscaron fueron los cambios en el peso, tanto en el porcentaje de la pérdida de peso, los kilogramos, la pérdida en kilogramos, este es en porcentaje, este es en kilogramos, la pérdida del 5% del peso, la pérdida del 10%, cambios en el índice de masa corporal, cambios en la cintura, y también los cambios metabólicos. Quiero decir que la liraglutida
fue diseñada para tratamiento de las pacientes con diabetes mellitus tipo 2, donde se observó no solo una mayor estabilización en el control de la glucemia, sino también la pérdida de peso. De ahí que se empezó a trabajar como un medicamento diseñado para la pérdida de peso con el beneficio adicional del control metabólico que nos da en las pacientes con diabetes. Y aquí lo que quiero resaltar en esta diapositiva es que todos los diferentes indicadores tuvieron cambios significativos importantes en favor de las que se sometieron a la liraglutida a 3 miligramos en este estudio. Ustedes lo pueden observar, lo pueden ver reflejado en esta curva, cómo hubo un cambio en el peso, en el porcentaje de peso de las pacientes, casi del 10% en relación a placebo, y esto pues yo creo que se vio no solo en las pacientes normoglicémicas, sino también en las pacientes con prediabetes, y en las que tuvieron una pérdida de más del 5%, más del 10 y 15%, pues hubo una diferencia significativa en relación al placebo. La liraglutida se ha estudiado en una serie de ensayos clínicos aleatorizados que se llaman SCALE, por su acrónimo de Society Corporal Adiposity Liraglutide Assay, en el que les presenté, que es el de obesidad y prediabetes. Pues ustedes vieron el grupo a 56 semanas, hubo otra cohorte que se llevó a 160 semanas, uno exclusivamente para pacientes con diabetes, otro exclusivamente para pacientes con ansiedad de sueño, y uno muy interesante de un grupo de mantenimiento donde fueron pacientes a las cuales primero se les pidió que redujeran 5% del peso corporal y luego se les agregó liraglutida más la dieta y el ejercicio, y hubo una mayor pérdida de peso en las pacientes con liraglutida que en los controles. El porcentaje final de la pérdida de peso, pues en las que estuvieron con medicamento, en cada uno de los grupos, lo pueden observar aquí, fue mayor con liraglutida, y el porcentaje de pacientes que perdieron más del 5% de peso, vean ustedes que fue mayor en el grupo con liraglutida. Lo podemos sintetizar en relación a un resumen de eficacia de este medicamento, y pongo aquí las diferentes publicaciones en revistas de alto impacto como New England Lancet o JAMA, donde la pérdida de la reducción de riesgo de diabetes, por ejemplo, este fue algo que se vio en los diferentes estudios a largo plazo, sobre todo en los que fueron a 2 y 3 años, un 80% de la reducción de la presencia de diabetes, cambios importantes a nivel de la hemoglobina glucosilada, una pérdida adicional de peso en el estudio que les manifesté, este estudio de mantenimiento, y disminución de la apnea del sueño. Pero hay algo más en relación a esto que puede ser en aquellas pacientes en las que se está trabajando actualmente con lo que es la terapia conductual intensiva, donde meten no solo la dieta, el ejercicio, sino un apoyo, todo un soporte psicológico alrededor de estas pacientes, con un manejo muy estrecho y estímulos muy puntuales del doctor McLean, que lo está trabajando fuertemente en Canadá, y hay otras organizaciones que están trabajando mucho con los aspectos conductuales. Bueno, en estas pacientes que se trabajaron con terapia conductual intensiva, a las que se le agregó liraglutide, la pérdida de peso en los 3 grupos de más de 5, más de 10 y más de 15 fue mayor en liraglutida que en las que estaban exclusivamente con placebo y terapia conductual, y lo podemos ver reflejado en esta gráfica, donde se pudo sostener una mayor pérdida de peso, y esta fue más sostenida con una reganancia menor que la que se observó en las pacientes con placebo. Y pues que no puedo dejar de manifestar que se ha hecho en función de ovario poliquístico y obesidad con la liraglutida. Esta es una publicación de 2014, donde vean ustedes el índice de masa corporal y el peso corporal, como hubo una pérdida significativa en las pacientes con liraglutida en relación a las que estuvieron sin liraglutida.
Esto, pues, es un aspecto importante para lo que nos interesa el síndrome de ovario poliquístico. Pero tengo que mencionar metformina porque yo sé, estoy consciente, y así lo hemos hecho, hemos a veces manejado la metformina con dos objetivos. A veces no estrictamente en aquellas pacientes en las cuales hemos visto que hay resistencia a la insulina o que hemos visto que hay un problema de diabetes o intolerancia a los carbohidratos, sino lo hemos utilizado más bien con el propósito de reducir de peso a la paciente, e inclusive para favorecer la inducción de ovulación. La verdad es que la pérdida de peso con metformina es de muy corto plazo y no es mayor en los diversos trabajos de 4 kilos, que viene siendo un poco menos de un 5% en el porcentaje de peso de las pacientes en algunos estudios que se han analizado. Si hubo una disminución de la incidencia de diabetes, evidentemente es un sensibilizante a la insulina y una clara, para eso está diseñado ese medicamento y obviamente hay una buena respuesta para allá. Reduce la concentración de andrógeno, no mejora el hiperandrogenismo clínico a pesar de que reduce las concentraciones de andrógeno y incrementa los periodos de anovulación. En diferentes estudios se ha analizado esto, pero también son por un corto plazo, no es un efecto aditivo que se pueda ver por más largo plazo. Incrementa las tasas de embarazo, pero no mejora el número de pérdidas fetales. Y se han hecho algunos análisis en relación a la metformina y quiero mencionarles este estudio de revisión de Rosella Nappi, que bueno, sí se ha visto que hay una pérdida de peso con la liraglutida, hay cambios metabólicos favorables en los niveles de andrógeno, los marcadores de aterotrombosis, en la composición corporal medida por DEXA, en tejido adiposo visceral, en grasa hepática y en la prevencia de hígado graso no alcohólico. Y cuando analizamos la acción que puede haber a las pacientes con ovario poliquístico, en 7 estudios clínicos controlados, hubo una disminución del índice de masa corporal a 3 meses, una disminución de la testosterona por algunos aspectos que ya habíamos mencionado previamente cuando estuvimos hablando de la fisiopatología. Y vean, este estudio es muy interesante. La dosis de liraglutida para reducir de peso es de 3 miligramos, pero obviamente para llegar a esta dosis se hicieron estudios previos con diferentes dosis que oscilaban desde 6, de 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 hasta 3 miligramos. Cuando se analiza la combinación de liraglutida a esta dosis con metformina en comparación a la liraglutida 3 miligramos, el efecto fue mejor para la liraglutida 3 miligramos que el combo, tanto en peso, índice de masa corporal y circunferencia abdominal. Y cuando se analizan estos metaanálisis de 8 estudios clínicos controlados, el liraglutida metformina mejoró la sensibilidad a la insulina en ambos casos, se redujo el índice de masa corporal y circunferencia abdominal predominantemente en las pacientes con liraglutida. Sin embargo, tuvieron cambios similares a nivel de la menstruación, de algunos andrógenos, de hidroepiandrosterona sulfato, androstenediona, testosterona libre, la globulina fijadora y algunos otros como el colesterol triglicéridos. La escala de Fermi fue similar en los dos y la relación glucosa-insulina en ayuno y la tensión arterial fue similar en ambos casos. Recientemente se han publicado estudios de liraglutida en obesidad. Quiero aclarar que en el medicamento todavía no está abierto esta indicación para prescripción en el IPP. Sin embargo, ya empiezan a aparecer estos estudios donde vean ustedes cambios absolutos a nivel del índice de masa corporal, como puede ser cambio desde la línea basal. Vean ustedes lo que se logró con liraglutida en relación a placebo, y en cuanto al porcentaje, pues hubo un mayor porcentaje en relación a la liraglutida con placebo, y también en el peso, desde la línea basal, vean que hay una mayor pérdida de peso. Obviamente, después de que se suspenden los medicamentos y en las pacientes adolescentes hubo una reganancia, sin embargo, la reganancia fue más lenta y el efecto benéfico duró más que en la reganancia que se tuvo en relación a la paciente que estuvo con placebo. Observen ustedes esta curva, y estos son los cambios relativos que se observaron en relación a el porcentaje de peso en las pacientes con liraglutida contra placebo.
Hay efectos adversos, sí los hay. Les muestro un compendio de 5 estudios clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, y les muestro aquí los que son de más, que tienen una frecuencia mayor del 2%. Y bueno, pues observen que la náusea, con mucho, es el más frecuente de todos en relación a placebo, la diarrea, y es curioso porque puede haber como efecto adverso diarrea o constipación. Y el cuarto efecto adverso sería el vómito. Quiero manifestarle que estos 4 síntomas se ven más frecuentemente, sobre todo en las primeras semanas de inicio del tratamiento. El tratamiento se da de manera escalonada, empezando con la dosis más baja de 0.6, que se administra durante 7 días. Si la paciente no manifiesta síntomas o los síntomas que manifiesta son tolerables, se puede escalar a 1.2 miligramos por otra semana más. Si la paciente tolera los síntomas, se puede escalar a la de 1.8 y así sucesivamente de manera semanal hasta llegar a la cuarta semana a la dosis de 3 miligramos. Si en un momento dado notamos que algunos de estos síntomas se presentan en una determinada dosis, le recomendamos a la paciente que no escale a la siguiente paso, sino que se mantenga en esa dosis una semana más y hacemos algunos ajustes en la dieta, revisamos si no está tomando un exceso de grasa, si no está tomando irritantes, si son manifestaciones de diarrea, bueno, cambiar un poco la alimentación. No se recomienda estar dando medicamentos como para evitar la diarrea, porque entonces empezamos a entrar en una competencia de medicamentos que inhiben la motilidad intestinal, en ese caso contra los que están estimulando, los que están teniendo esa respuesta. Más bien hay que buscar el tipo de medicamento que está tomando, y en el caso de constipación, que puede llegar a ser muy desagradable, se pueden utilizar algunos laxantes que pueden favorecer el reblandecimiento de las heces y entonces evitar este síntoma. El vómito, cuando se presenta, salvo que sea muy importante, bueno, pues se podría buscar un medicamento que disminuya el apetito, pero no se recomienda en general estar sumando medicamentos para tener al rato una polifarmacia con las pacientes. Dolor abdominal, un poco más frecuente que el placebo, y algunos otros cambios. La hipoglucemia no es muy frecuente, pero sí hay que tener cuidado en aquellas pacientes, sobre todo que pueden tener este efecto. Hay que estar atentos, recomendarle a la paciente, caso que presente síntomas relacionados a hipoglucemia, lo que debe de hacer, tomar algo dulce, ver cómo está su glucosa y para atacar este efecto, que tampoco es no es muy severo, y eso hay que hablarlo, pero hay que estar atento. Y sobre todo tener mucho cuidado cuando pacientes que son diabéticas y que están tomando algún otro glucemiante, tener mucho cuidado porque sí hay que hacer ajustes y no se debe combinar con sulfonilureas porque puede haber un efecto aditivo, sí puede generarnos hipoglucemia importante. Cefalea y otros síntomas que se pueden presentar, bueno, ustedes ven ahí la porcentaje. ¿Hay contraindicaciones? Sí, en mujeres que tienen antecedente de cáncer medular de tiroides o neoplasia endocrina múltiple tipo 2, está contraindicado debido a que en animales de experimentación se ha observado más frecuentes estas alteraciones, por lo tanto, no debemos de darlo en pacientes que han tenido este antecedente. Y antes de empezar la lirauxida, primero explorar la tiroides y hacer una anamnesis en relación a si la paciente ha tenido alguna de estas alteraciones o alguien en su familia ha tenido algunas alteraciones de esto para no dar el mundo. En el embarazo no está indicado liraglutida, se están haciendo estudios a nivel de experimentación, en periodo de embriogénesis. No hay datos suficientes para establecer la seguridad durante el embarazo. Si estamos dando el medicamento y la paciente se embaraza, bueno, pues entonces habrá que suspender el medicamento, que en cuestión de 13 a 24 horas desaparece el medicamento del torrente sanguíneo, y obviamente la hipersensibilidad a los componentes debido a que es un medicamento que se aplica inyectable.
Precaución con relación a pancreatitis, si hubiera un dolor abdominal, estar conscientes que puede haber pancreatitis, y esto puede ser por un efecto directo sobre el páncreas. Recordar que aumenta la secreción de insulina, pero puede haber estados ahí que favorezcan el proceso de pancreatitis, al igual que colecistitis y colelitiasis. Hay cambios en los componentes, en las pacientes que reducen de peso de manera importante, puede haber cambios en los componentes biliares y que pueden favorecer más la estasis biliar y por lo tanto favorecer la colecistitis y la colelitiasis. Pero hay que recordar que esto también se presenta, la colecistitis y la colelitiasis son padecimientos que son más frecuentes en la paciente obesa, y ya lo comenté, lo de los hipoglucemiantes concomitantes. Hay un discreto aumento de la frecuencia cardíaca de 6 latidos por minuto en las pacientes en reposo. No tiene mayor significancia, pero bueno, es algo que tenemos que manifestar. Y en función de las pacientes con insuficiencia renal, pues hay que tener cuidado, porque puede haber, si hubiera vómito o hubiera algunas alteraciones, pacientes insuficientes renales, podría agravarse, o las manifestaciones de insuficiencia renal. No estaría todo indicado en pacientes con insuficiencia renal. En conclusión, podemos decir que tanto el síndrome de ovario poliquístico como la obesidad son enfermedades que impactan en salud pública con mecanismos fisiopatológicos comunes. El tratamiento de la obesidad mejora el perfil de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Que el manejo de la obesidad es complejo, por lo que se requieren estrategias múltiples para resultados a largo plazo, que habitualmente lo que hacemos es muy cortoplacista, como decimos habitualmente, es como para poder entrar en el traje o en el vestido para la fiesta que vamos a tener, pero después tenemos los problemas de la regenancia, y por eso debemos estar atentos a estrategias que puedan tener una duración a más largo plazo. Y dentro de los varios medicamentos que tenemos en la farmacopea para tratar la obesidad, no son muchos, al menos los que están autorizados por la Food and Drug Administration, pues la liraglutida es un nuevo chico en la cuadra que actúa en sitios clave en el sistema nervioso central al inhibir el hambre de alimentos, y que puede ser eficaz, una alternativa eficaz para inducir la pérdida de peso en pacientes con sobrepeso, obesidad y síndrome de ovario poliquístico. Con esto yo concluyo mi plática, no sin antes agradecerles su atención, y dejo aquí mi correo para ponerme a sus órdenes. Bueno, muy bien, pues quedo a sus órdenes. ¿Qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Gilberto Tena por su gran ponencia y compartir todo su expertise. No vemos que haya ninguna pregunta. Aprovechamos para pedir algo de disculpas por temas técnicos que no están vinculados ni con el doctor ni con la transmisión del colegio. Está vinculado más bien con plataformas que nos estaban avisando. Creo que hubo menos problemas por los que estuvieron en meeting. Todavía hay un poquito de tiempo por si alguien quiere hacerle una pregunta al doctor Gilberto Tena. Bueno, pues al no haber ninguna pregunta, le agradecemos mucho de parte del Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Estado de Jalisco, doctor. Extendemos una felicitación y estaremos pendientes de su toma de protesta a la que usted amablemente nos convocó. Le mandamos un fuerte abrazo desde Jalisco y antes de terminar, parece que quieren dar una información el personal de Novo Nordisk y les dejo la palabra a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Ya no me estamos viendo? Hola, buenas noches, doctores. Esperamos que se encuentren bien y pues a nombre del equipo de Saxenda de Guadalajara, integrado por mi compañera Nayeli Pimentel y una servidora Itzel Bonilla,
pues les agradecemos que nos hayan hecho partícipes de esta sesión. Bueno, pues antes de retirarnos, doctores, nos gustaría reforzar unos puntos muy importantes acerca de Saxenda que lo hacen único en el tratamiento de la obesidad. Y bueno, pues Saxenda es el único análogo aprobado por COFEPRIS para manejo de peso. Con Saxenda, 9 de cada 10 pacientes van a perder peso y 1 de cada 3 va a perder más del 10% de peso. Sus pacientes van a experimentar múltiples mejoras a nivel cardiometabólico y bueno, el perfil de Saxenda ha sido bien establecido a largo plazo. Si quieren conocer más acerca de esta información, escaneen el código QR y los llevará a la información completa. Bien, doctores, adicional, Saxenda también se encuentra disponible en algunas instituciones. Si ustedes manejan AXA Assistance, HSBC, Santander, Banobras, pacientes que estén con Nacional Monte de Piedad, por favor apóyense en mi compañera Nayeli Pimentel o en mí para que les podamos indicar cuáles son los requisitos que debe de llevar la receta para que ésta sea aceptada y no se las estén rechazando a sus pacientes, así como las farmacias participantes. También los invitamos, por favor, a que el seguimiento de sus pacientes, más bien ponemos a sus órdenes para el seguimiento de sus pacientes nuestra báscula InBody, que pues básicamente es una báscula que nos va a dar el análisis corporal de sus pacientes. Y esto nos va a permitir conocer parámetros importantes como el índice de masa corporal, el peso, masa, agua, músculo. Y si esta báscula la agendan mensualmente, nos va a llevar un seguimiento de sus pacientes graficado al final del impreso que se le entrega a su paciente. Es muy importante que la agendemos con tiempo y llevamos una persona capacitada para poder realizar los estudios, que entrega el estudio impreso a sus pacientes y ustedes no tienen que invertir tiempo en el estudio. Prácticamente su paciente lleva su estudio InBody en su próxima consulta con ustedes y ustedes pueden valorar el seguimiento y el avance de sus pacientes. Bien, y pues bueno, en sintonía con todo lo que mencionamos en la plática acerca de que para el paciente que vive con obesidad necesitamos un apoyo integral, tenemos el programa Nuevo Yo, que es un programa de soporte para pacientes, en el cual nuestro objetivo pues es mejorar precisamente los desenlaces de estos pacientes. En cuanto a educación, tenemos servicios de valor añadido, beneficios comerciales y seguimiento. Voy a empezar por la parte de la educación. Aquí tenemos un equipo completo de licenciadas en nutrición, que como parte de un apoyo integral se van a encargar de darle el seguimiento o el plan alimenticio a sus pacientes, porque sabemos que el tratamiento de la obesidad no solamente es el fármaco, debe ir acompañado de dieta, ejercicio, para poder mejorar los hábitos alimenticios de sus pacientes. Las educadoras se van a encargar de llevar todo este seguimiento, el plan alimenticio de sus pacientes, darle seguimiento y actualmente para reforzar la motivación de nuestros pacientes ponemos a su disposición también rutinas de ejercicio en casa, 15 minutos diarios y va muy acorde al índice de masa corporal del paciente. Si el paciente necesita hacer cardio, fuerza, resistencia, y también se les entrega un cuestionario en el que vamos a evaluar el apoyo psicológico para los pacientes y de necesitarse, también ponemos a su disposición una licenciada en psicología que va a llegar ese seguimiento para sus pacientes. El programa Nuevo Yo también cuenta con alianzas estratégicas que van a ser, por ejemplo, en análisis clínicos, en consultas en sala 1, que son revisiones oftalmológicas. Y bueno, también si sus pacientes, creo que una parte muy importante que dijo el doctor era acerca de los beneficios más allá de la báscula, que para nosotros también van enfocados en la glucosa del paciente. Si su paciente es prediabético o ya tiene resistencia a la insulina, el equipo de Nuevo Yo le envía a su paciente un glucómetro de regalo. Y bueno, una parte también importante es generar apego al tratamiento para nuestros pacientes con los descuentos escalonados que tenemos en la compra de Saxenda. En un momentito más les voy a platicar de eso en otra diapositiva. Y bueno, el seguimiento, como se los mencioné, es cada 15 o 20 días dependiendo de la necesidad del paciente. Es muy fácil registrarse al programa Nuevo Yo, doctores. Básicamente es llamar a un call center o registrarse a través de la página www.nuevoyo.com. Y bueno, Saxenda va a ofrecer a sus pacientes todo este soporte, doctores, para confianza de ustedes y para que sea un apoyo más integral para ellos. Solamente le van a pedir a su paciente algunos datos de la receta para ver que no sea automedicación, porque es algo que no fomentamos.
Y bueno, finalmente vamos a hablar de los descuentos escalonados, que como bien decíamos, pues es una parte muy importante para generar adherencia al tratamiento de los pacientes, siendo las cadenas virtuales las que mayor descuento generan. El paciente desde su primera compra va a comprar con un 10% de descuento, en su segunda compra va a obtener un 20% de descuento, en su tercera compra un 30%, en la cuarta compra un 40%, y a partir de la quinta compra en adelante, el paciente va a mantener un descuento del 50%. Y estos descuentos se van pues ahora sí que acumulando, y el paciente ya cuando llega al 50% de descuento, prácticamente por las cajas que llegase a necesitar, el paciente solo va a pagar la mitad del producto. Y finalmente, doctores, pues como les comentaba, el equipo de Saxenda de Guadalajara está integrado por mi compañera Nayeli Pimentel y una servidora. Les dejamos nuestros datos. Si alguno de ustedes gusta conocer más información acerca de Saxenda, tener material acerca de Saxenda o todos los beneficios del programa Nuevo Yo, por favor no duden en enviarnos un correo, un mensaje y con sus datos, y nosotros nos estaremos poniendo en contacto lo antes posible. Pues les agradecemos muchísimo que nos hayan invitado, quedamos a sus órdenes y que pasen una excelente noche. Si no tienen ninguna pregunta más, con esto nos despedimos. Bueno, pues finalmente agradecemos a las asesoras de Saxenda y de nuevo a la ponencia del doctor Gilberto Tena y a todos por su asistencia en su valioso tiempo. Hoy, 23 de marzo, siendo las 21:41 horas, damos por terminada la sesión ordinaria del mes de marzo del 2021. Que pasen buenas noches.